qué embarrada. Ellos, por andar preocupados en sus pensamientos, mire lo que pasó. Y pensando en eso me perdí del mensaje principal. ¿Y cuál era el mensaje principal? Pues la conclusión que les dice allí: guárdense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Incluso uno como lector, a pesar de que la porción bíblica titula la levadura de los fariseos, de pronto la situación que nos narra allí nos hace perder de vista el mensaje principal. ¿Y qué representa el pan? Allí nos está hablando del pan. ¿Qué representa el pan? Por una parte al Señor Jesús, pero en el sentido que nos muestra allí, es también como estar preocupados por nuestras necesidades terrenales, ¿verdad? En la Biblia encontramos en Lucas que nos habla sobre el afán y la ansiedad. De nosotros que nos preocupamos que por qué vamos a comer, que qué nos vamos a poner, que qué va a ser de nuestro futuro, ¿verdad? Eso nos preocupa constantemente. De pronto, bueno, no sé si a usted, a mí sí me preocupa muchas veces, bueno, ¿qué voy a hacer? Y el día de mañana, ¿qué será? Y vamos a pagar los servicios, y bueno, el arriendo. Y ellos estaban preocupados también por eso, por una necesidad terrenal, el pan, el alimento. ¿Cómo vamos a suplir ahora esa necesidad? Siempre nos preocupa de pronto nuestras necesidades aquí en la tierra, pero la Biblia nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿qué nos dice? Hay unos que se lo saben de memoria, otros lo están buscando. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, hombre, si se dejan de preocupar tanto porque quién se olvidó del pan, no se equivocan y atienden bien al mensaje de Dios, que era darles formación espiritual. Y es eso, las preocupaciones excesivas por nuestro futuro, las preocupaciones excesivas por aquello que Dios ha prometido cumplir, que son nuestras necesidades de comer, de vestir, de nuestro futuro, que qué nos pasará. Si dejamos de lado esas preocupaciones, vamos a poder escuchar realmente el mensaje de Dios. Amén. Entonces, dejemos las cargas en Él. Pongamos todas esas cargas en el Señor Jesús, que Él es el que tiene el control de todo y Él nos ayuda a llevarlas. Amén. Quiero leer también en la Nueva Versión Internacional, que dice, versículo 7, ellos comentaban entre sí: lo dice porque no trajimos pan. Y al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Hombres de poca fe. Ellos pensaban que Jesús les quería recriminar, ¿verdad? Ya vimos eso. Pero estaban muy equivocados sobre lo que Jesús realmente quería y pensaba de ellos. ¿Qué pensaba Jesús de sus discípulos? ¿Qué quería para ellos? Él pensaba que ellos eran capaces de llevar el evangelio aun cuando Él faltara, ¿verdad? Porque de otra manera no los habría escogido a ellos. Pero Él vio algo en esos discípulos que dijo: estos son capaces de que cuando yo falte, cuando yo muera, cuando ellos piensan que ya no va a haber nada, que es que de pronto era hasta mentira lo que les había dicho, ellos van a ser los que después de que les muestre mi resurrección, van a multiplicar el mensaje y van a permanecer y van a permitir que inicie la iglesia y que sea llevado el evangelio a todas las naciones. Eso era lo que veía el Señor Jesús en estos hombres. Pero ellos, ¿qué pensaban? Ellos dijeron: Jesús,
nos está viendo faltantes, nos está viendo que somos olvidadizos, nos está viendo que otra vez le fallamos. Eso nos pasa también a nosotros. Muchas veces nos equivocamos, pensamos que Dios nos tiene en un mal concepto, que somos lo peor, que le volvimos a fallar en lo mismo, que no estuvimos atentos. Y de eso no se trata. Démonos cuenta, el Señor Jesús tiene pensamientos muy distintos sobre ti, sobre mí. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 11? Nos habla de que Dios tiene pensamientos de bien y una esperanza y tiene un futuro y bendiciones para nosotros. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Entonces, tal vez tú estás confundido sobre lo que Dios quiere o piensa de ti. Tal vez tú crees que no tienes perdón de Dios por ciertas cosas que hiciste mal o que estás haciendo mal en tu vida. Tal vez crees que estás cometiendo los mismos errores. Pero no es así. Dios quiere que aprendas que Él te está formando. Eso es lo que Él quería hacer con los discípulos, formarlos. Que les quedara muy claro en su mente cuáles eran las doctrinas falsas y por qué quería el Señor Jesús que ellos tuvieran claras las doctrinas falsas. Pues porque ellos iban a ser el pilar, el fundamento de la iglesia, porque ellos iban a escribir los evangelios. Y esto ha prevalecido y hoy en día lo tenemos en nuestra Biblia. Amén. Entonces no nos confundamos de lo que Dios piensa de nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros. Sus pensamientos sobre cada uno de nosotros son de bien y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros es un buen propósito. Y Él, a los que también nos ha llamado, los que están en el liderazgo, debemos de valorar eso, porque si Dios nos ha llamado sus discípulos, por algo es. Atendamos bien a su voz. Amén. No nos confundamos, no nos dejemos que las voces del enemigo nos confundan, no nos dejemos que la preocupación del hoy por el pan, porque ¿qué vamos a hacer?, nos confunda y nos saque del propósito de Dios, que es formarnos. Amén. Ahora vamos a ver otra cosa, y es que a veces tenemos falta de memoria, tenemos una amnesia, tenemos una incapacidad para recordar las obras de Dios. Eso les dijo el Señor Jesús a los discípulos en los versículos 9 y 11. Les dijo, ¿todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos? En pocas palabras les dijo, es que ustedes no se acuerdan, es que no tienen memoria, es que no se les ha dado la capacidad de recordar. ¿No vieron ustedes que cuando ya nos ha faltado el pan, yo he suplido? ¿No se dieron cuenta de que eso para mí es algo mínimo? Porque de unos 7 panes, porque de unos peces le pude dar de comer a una multitud, porque puedo hacer milagros. ¿No se han dado cuenta? ¿O es que no se acuerdan? Y eso mismo nos pasa a nosotros, que de repente se nos olvida, de repente se nos va, como que no tuviéramos memoria. ¿Cuántos años lleva usted de vida? ¿Y en cuántas veces el Señor no ha sido su auxilio? ¿Cuántas veces no ha visto milagros? ¿Cuántas veces el Señor no le ha suplido? ¿Cuántas veces no ha sido algo inesperado para usted, pero el Señor obra y le da la bendición?
falta de memoria. Nos preocupamos tanto que, ay, que el pan, que nos equivocamos. ¿Acaso no sabemos que tenemos un Dios redentor, un Dios sanador, un Dios todopoderoso? Amén. Mire que tal vez el Señor Jesús, de todos los demás, de las multitudes, esperaría que pues se olviden de lo que Él ha hecho, porque es que era la multitud, o porque muchas personas no habían estado con Él en el recorrido que Él hacía. Pero los discípulos eran unas personas especiales porque los discípulos estaban constantemente con Él. Amén. Entonces, si ellos estaban en el recorrido con Jesús, de pronto cuando Él iba a una aldea, pues bueno, los de esa aldea solo vieron lo que hizo allí y lo demás lo escucharon y podían decir, ah no, pues dicen que Jesús por allá en ese pueblo sanó a un ciego, pero vaya usted a saber. Ellos podían tener dudas. O podía que después del tiempo se le olvidara, pues al fin y al cabo el Señor Jesús solo hizo algo, una sola cosa, y de pronto lo vieron de lejos. Pero los discípulos eran unas personas especiales, acompañaban al Señor en todo lugar, incluso porque ellos estaban aprendiendo. ¿Y cómo es que se les olvida a ellos? ¿Y cómo es que no han entendido que el pan para el Señor Jesús es algo mínimo? De todos los demás se esperaría eso, que se les olvidara, pero de los discípulos no. Nosotros que estamos en este lugar somos unas personas especiales. ¿Usted cuánto, como le decía ahora, cuánto tiempo lleva de estar en la vida con Cristo? De ver la bendición en su vida y en la de los demás. No se le olvide que Dios puede hacer grandes maravillas. Amén. El Salmo capítulo 77, versículo 11 y 15, 11 al 15, perdón, vamos a leerlo, porque yo creo que nos enseña precisamente sobre eso. Salmos capítulo 77, versículos del 11 al 15. Dice así: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y más adelante, el versículo 77, de ahí en adelante, pues comienza a narrar otras cosas hermosas que hizo el Señor. Y este capítulo 77 tiene un título hermoso y es Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Mire este ejercicio tan bonito que nos enseña el salmista, y es el de recordar las maravillas de Dios. Y si usted lee atentamente ese capítulo 77, se va a dar cuenta que el salmista comienza diciendo que este momento en el que él está hablando allí es un momento de mucha angustia para él. Habla de un momento de angustia cuando se preguntaba muchas cosas, cuando sentía que su alma no tenía consuelo. Y en esos momentos de angustia, de preguntas, de necesidad, la invitación que les puedo hacer en esta mañana es: recordemos las maravillas de Dios. Amén. Mire las preguntas que el salmista se hacía en ese momento. Usted lo podrá leer en el capítulo 77, pero dice así, dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia?
¿Ha encerrado con ira sus piedades? Eso se preguntaba el salmista. Eso se preguntaba en ese momento de gran aflicción. Él decía, ¿será que es que Dios ya no va a tener misericordia? ¿Será que es que no se va a acordar más de nosotros? ¿Será que nos va a desechar? Tal vez tú te estás haciendo las mismas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? Pero ¿qué fue lo que hizo el salmista? Ya lo leímos y fue lo primero que leímos de este capítulo, es que él meditó, él recordó las maravillas antiguas del Señor, lo que ya había hecho para su vida, para su pueblo. Amén. Entonces cuando estemos afligidos, cuando sintamos que ya no tenemos consuelo, cuando estemos en el momento de desesperación, listo, vamos a orar, pero en nuestra oración, en nuestra comunicación con Dios, al hablar con Dios, recordemos también que Él ya nos ha hecho maravillas, que Él ya nos ha suplido, que Él ya nos ha dado respuesta cuando hemos estado en momentos similares. Amén. Amados hermanos, versículo 12 de Mateo, donde hemos estado leyendo. Dice, entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Al final lo entendieron. Al final entendieron todo lo que yo les he dicho, lo que hemos estado viendo. Al final entendieron que realmente el Señor Jesús tenía un pensamiento muy distinto sobre ellos. Al final entendieron que no deben preocuparse por el pan, que eso es lo más mínimo, que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades terrenales, por llenar los protocolos de que el culto se va a hacer de esta manera, que eso era lo que pensaban los discípulos. Nos faltó, es como decir hoy en día, vamos a hacer el culto, pero se nos quedó la Santa Cena. Eso es lo más mínimo, eso es solo un requisito, eso no lo podemos saltar, porque lo más importante que es que la presencia de Dios esté con nosotros, amén. Al final entendieron eso. Al final entendieron que deben recordar las maravillas de Dios. Al final entendieron que Dios es todopoderoso. Amén. Hagamos eso mismo nosotros. Apliquemos hoy esta enseñanza y no caigamos en este mismo error. Amén. Entendamos que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Amén. Entendamos que al recordar las maravillas de Dios podemos confiar en Él y que Él lleva nuestras cargas. Amén. Entendamos que hemos estado preocupándonos por aquello que para Dios es mínimo, que Dios suple a todas nuestras necesidades. Amén. Dejemos ya esa mentalidad de estar discutiendo, de estar pensando en el pan, porque eso es algo de lo que Dios se puede encargar. Amén. Aún hay mucho que aprender. Mire que los discípulos, cuando dice al final, entendieron, y era el mensaje que el Señor Jesús les quería dar. El Señor Jesús quería formarlos. Amén. Asimismo nosotros, esa fue una enseñanza, casi se la pierden por andar entendiendo mal. Pero nosotros debemos continuar formándonos porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Así como los discípulos serían el pilar de la iglesia, nosotros en este tiempo también tenemos un propósito que Dios tiene para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros es diferente hoy en día y vamos a pedirle a Dios que nos revele para no salirnos de esa voluntad, pero aún hay mucho que aprender. Vamos a seguir aprendiendo de nuestro Maestro, amén. Les invito a que en esta mañana
Vamos a orar y pedirle a Dios que esta palabra quede sellada en nuestro corazón, que no nos olvidemos de ello, que no caigamos en este error, que escuchemos su voz y para nosotros sea claro su mensaje.